Hola, en este tutorial te enseñaré un trucazo para extraer completamente gratis los subtítulos de CapCut y realizar el doblaje. Antes que nada, lo primero que tienes que saber es que para poder descargar los subtítulos de CapCut, ahora necesitas tener una cuenta Pro. Caso contrario, no vas a poder descargarlo. Aquí se encuentra desactivado. ¿Por qué? Porque no tengo una cuenta Pro. Pero en este tutorial te enseñaré cómo descargarlo de forma gratuita. Para poder extraer, lo primero que tienes que hacer es ingresar a CapCut. Una vez que estás dentro de él, haces clic en multimedia, local y seguidamente importar el video que deseas extraer el subtítulo. Haces clic en el botón importar. Una vez que tienes el video, lo arrastras al área de trabajo. Aquí podemos observar el video. Voy a presionar en play para que lo puedas visualizar. Dime, ¿dónde están tus agallas? ¿Cuál es tu problema, amigo? A continuación generaré el subtítulo. Para ello hago clic en texto y subtítulos. Aquí debes seleccionar el idioma de origen del video. Si tu video está en portugués, inglés, alemán u otro idioma, entonces debes seleccionar esa opción. En este caso está en español. Es por eso que selecciono español latinoamericano. Seguidamente hago clic en el botón crear. Aquí puedes observar que se ha generado el subtítulo. Voy a maximizarlo y voy a poner en play. ¿Mi problema? Tú tienes un problema, hijo. Tienes un gran problema. Ya tenemos el subtítulo y entonces ahora empieza el truco. Como primer punto debemos saber es dónde está guardado nuestro video o lo que estamos trabajando. Voy a presionar en esta parte de vacía, en esta parte de acá, y podemos visualizar que está guardado dentro de esta dirección. Entonces lo que tengo que hacer es abrir el explorador de Windows e ingresar a esta ruta. En este lado tengo el explorador de Windows y entonces lo que tengo que hacer es ubicar esta ruta. Me dice que está en la unidad D. Ojo que debes seleccionar la ruta que te muestra en tu PC, no esta de aquí. Producción de videos, voy a seleccionar producción de videos. Seguidamente me dice Short, voy a seleccionar Short. Y CapCut Draft, busco CapCut Draft. Y luego 04 241. Aquí tenemos la dirección exacta. Dentro de esta carpeta lo que tengo que hacer es ubicar este archivo, Draft Content. Abro el archivo haciendo doble clic sobre él y luego bloc de notas y solo una vez. Como puedes observar tiene bastante contenido, pero dentro de este contenido está todo el subtítulo que se ha generado en CapCut. Como ejemplo buscaré este contenido que dice Olga San. Me ubico en el archivo, control B y aquí escribo Olga San. Mientras voy escribiendo pongo buscar y aquí lo encontramos, es decir, todo el subtítulo se encuentra en este archivo, pero extraerlo de esta forma nos va a demorar un montón. Es por ello que vamos a ingresar a una nueva página web donde solo va a extraer el subtítulo de todo este contenido. La página es la siguiente. Ah, por cierto, es gratis. Esta página lo encontrarás en la descripción del video. Una vez que estás dentro de él, debes hacer clic en este botón y debes ubicar el archivo que hace un momento lo encontramos. Esta es la ruta donde se encuentra mi archivo. Recuerda que el tuyo puede ser otro. Y una vez que estás dentro de él, haces clic sobre Draft Content. Y luego botón abrir. Seguidamente te muestra todo el contenido en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer es generarlo. Presionas en generar. Y como puedes visualizar, tenemos el subtítulo generado por CapCut con sus tiempos respectivos. Una vez extraído los subtítulos, puedes descargarlo en formato CRT o TXT o solamente texto. Y para descargarlo haces clic en este botón guardar como. Así de fácil extraes los subtítulos de CapCut. Pero ¿para qué me sirve tener los archivos de subtítulos? Puedes hacer una variedad de cosas, como por ejemplo cambiar los subtítulos por otro idioma pero con un diseño personalizado, hacer un doblaje de voz del video tanto en inglés, portugués, francés, entre otro idioma. También puedes cambiar el diálogo del video por otro. Puedes hacer en sí una variedad de cosas. Pero si deseas que haga una de las que te mencioné, házmelo saber en los comentarios. Ahora como plus te mostraré cómo traducir los subtítulos a otro idioma, pero del mismo CapCut y completamente gratis, algo similar a este video. The first thing we need to look at is the letter H, so the sound at the beginning. It depends what country you're from, but many native languages have a problem with putting too much tightness in the throat. Estamos dentro de CapCut, aquí ya tengo el video que voy a traducirlo a otro idioma. El video está en el idioma inglés, como lo escuchaste hace un momento. Y para traducir hacemos lo siguiente, te vas a texto, subtítulos y en este caso
de inglés lo cambias al otro idioma que quieres traducir. Lo estoy poniendo a español. Es decir, va a crear dos subtítulos. Uno del idioma de origen, que es el inglés, y el que sigue es el idioma que vas a traducirlo. Una vez seleccionado todos estos, presionas en crear. Esperamos. Aquí, como te mencioné, tenemos los dos subtítulos. El primero que está en el idioma inglés, que es este de aquí, y el segundo que está en el idioma español, traducido al idioma español. ¿Y qué ocurre si exporto directamente este video? Es decir, tal como está. Cuando voy a exportar me va a decir que no voy a poder porque estoy utilizando una opción o una herramienta Pro. Y como no tengo una cuenta Pro, entonces no voy a poder exportarlo. Para este inconveniente lo que tienes que hacer es lo siguiente. Repites el mismo proceso que el anterior, pero teniendo los dos subtítulos del idioma original y el traducido. Seguidamente, ubicas el archivo donde está guardado los subtítulos. Por ejemplo, es esta de aquí y no te preocupes en guardar el documento porque automáticamente se actualiza. Una vez que regresas a la página, verifica que está en blanco, que no tiene ningún contenido. Ahora abres el archivo y seguidamente lo generas. Aquí vas a encontrar tanto en el idioma inglés y si bajamos ubicarás el idioma español. A continuación descargamos el archivo, hacemos clic en guardar. Una vez guardado lo abres, abierto, entonces empiezas a borrar todo lo que es del idioma inglés. Aquí ya lo tengo y lo suprimes y lo dejas solamente el idioma español. Lo vuelves a guardar y regresamos a CapCut. Estando en CapCut borramos todo lo que hemos generado e importamos el subtítulo que hemos guardado. Haces clic en esta opción, importar, abres el archivo y botón abrir. Aquí lo tenemos, lo arrastramos y vamos a encontrar. Lo movemos bien para no tener ningún inconveniente y ya lo tenemos en el idioma español. Ahora solo es cuestión de darle el formato. Vamos a utilizar uno gratuitamente. Clic sobre esta opción, me voy a básico. Ahora que le asignaste un formato, presionamos el botón exportar. Y esta vez sí me permite exportar sin ningún inconveniente como hace un momento. Le asignas un nombre, seguidamente indicas dónde deseas guardarlo y exportar. Y listo, ya tienes tu video subtitulado a otro idioma. ¿Qué te parece estos truquitos? Déjame tus comentarios. Y si quieres que haga un video para hacer el doblaje a otro idioma siguiendo este formato y completamente gratis, también házmelo saber en los comentarios. Y para estar terminando, si te sirve este truquito, motívame con un me gusta. Y por último, si quieres hablar otro idioma en tiempo real sin necesidad de aprenderlo, pero usando la tecnología, entonces haz clic en el tutorial que está apareciendo encima de la flechita roja. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.